Buenas tardes, mis hermanos. Nuevamente contento por estar con ustedes y poderle llevar una vez más una palabra de nuestro Señor. El tema para hoy lleva por título La resurrección del cuerpo, y la cita bíblica la encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Y leo la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gracias, mi Señor, por tus enseñanzas, ahora y siempre. Amén. No importa quién, la verdad es que todos le tenemos antipatía a las dificultades, aversión a las enfermedades, lamentamos el envejecimiento y realmente nos asustamos de la muerte, que al final igual nos llegará. Fundamentalmente hablando, debido al pecado de nuestros padres de la humanidad, los seres humanos nos hemos alejado de la felicidad eterna. Esta es la razón por la cual las personas buscan con ahínco su perdida vida eterna, pero no la pueden alcanzar debido a su incapacidad espiritual. Esta es la razón por la cual todos los seres humanos andan buscando su salvación en otras personas, excepto en sí mismos. Romanos 7:24 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El tema de la resurrección del cuerpo y la vida eterna no pueden ser sino mucho más importante que cualquier otro suceso, dígase político, económico, de educación, deporte, diplomacia, militar o tecnológico. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son temas terrenales en el curso de nuestras vidas y que no dura más de 100 años y dejan de ser importantes en el mismo momento en que somos arrebatados por la muerte. Por lo tanto, si mis hermanos adivinaron, la resurrección y la vida eterna son los temas más importantes que tenemos en nuestra vida terrenal. Aunque sea cruel decirlo, pero los muertos no se mueven, no oyen ni ven. Para ellos, sus conocimientos, sabiduría, fama, abundancia, poder, así como cualquier otra cosa o bien, ya no tiene significado alguno. Es decir, que para ellos ya no tienen ninguna importancia y ningún significado. Si están incinerados, vuelven a las cenizas, y si están enterrados, vuelven al polvo. La muerte es el acontecimiento más horrible al que cada uno de nosotros debe enfrentar. Lucas 8:52. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y Jesús levantó a la hija de Jairo y ordenó que le dieran de comer. Jesús vio la muerte del elegido, es decir, de los creyentes, como la separación física de Dios por un rato. Sin embargo, él declaró que vivirían otra vez, creyendo en el Evangelio del agua y del Espíritu. Y también dijo, Mateo 10:28, y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí el Señor nos enseña sobre la inmortalidad del alma humana. Así es también como Jesús confía su propia alma a su Padre cuando murió. Y todos los santos que nos precedieron también han hecho lo mismo cuando dejaron este mundo. Hechos 7:59. ¿En qué clase de cuerpo viviremos otra vez? La vida es eterna, desde la creación del universo. La vida nunca ha dejado de existir, sino que ha continuado viviendo. La vida no tiene peso ni volumen, pero sin duda que tiene una gran fuerza. Aunque la muerte es fuerte y parece invencible, pero lo que es más fuerte que la muerte es la vida. Los creyentes que recibieron el Espíritu de Jesús en sus corazones y creyeron en su bautismo y sangre, esa fue la salvación de sus pecados. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando le llega su tiempo,
esta semilla de vida realizará ciertamente el trabajo de la resurrección. Pero entonces, ¿cuál será la naturaleza del cuerpo resucitado? Las Sagradas Escrituras nos hablan sobre esto en varios lugares, pero la explicación más clara y detallada la encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 42 al 44, y nos dicen: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La naturaleza del cuerpo resucitado, por lo tanto, es fundamentalmente distinto a la naturaleza del cuerpo terrenal, porque será como el cuerpo resucitado de Jesús. Transformación. La naturaleza de nuestros cuerpos es corruptible. El apóstol Pablo nos lo indica en su libro, 1 Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. No importa qué tan joven y hermosos puedan llegar a ser nuestros cuerpos, al final todos caerán. Los cuerpos resucitados serán completamente fuertes como la vida de los santos en el cielo, donde no existe ninguna enfermedad, lesión, gérmenes desconocidos o accidentes. Ellos viven en un paraíso lleno de felicidad y sana alegría. Nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos espirituales. Esto no significa que serán cambiados en espíritus, sino serán liberados como nuestros espíritus en este mundo. Recordemos que Jesús resucitado apareció ante sus discípulos sin apuros temporales o espaciales, pasando a través de puertas cerradas, apareciendo y desapareciendo de manera repentina. Así es como funciona el cuerpo espiritual. Conclusión. ¿Quiénes serán entonces los que recibirán esta bendición? Todo aquel que en él cree no morirá jamás. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La muerte es trágica, horrible y dolorosa para los familiares, pero si creemos en la expiación del bautismo y de la sangre de Jesús, nos liberaremos del miedo a la muerte. Seremos de aquellos que viviremos en la esperanza y promesa de Jesús, quien nos prometió la vida eterna. El camino será predicar este evangelio directa e indirectamente. Mis hermanos, sabemos desde hace bastante tiempo, y así nos lo indican las señales, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está muy próxima, por lo que es nuestro deber estar preparados, es decir, que tenemos que estar a cuenta con nuestro Señor, y así llegaremos a tener un cuerpo incorruptible que no tendrá debilidades, nunca se enfermará ni morirá. Ahora, la muerte ha dejado de ser un instrumento de miedo o pavor, porque Cristo la venció, y un día nosotros también la venceremos. Para terminar, mis hermanos, escuchemos al apóstol Pablo cuando nos dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 al 17. Amén.